La idea de este foro es como promover un poco la inclusión de la mujer en la parte de la tecnología y qué significa ser mujer en la parte de la tecnología. Entonces lo queremos enfocar un poco a aprender acerca de sus historias, qué es lo que a ellas las motiva y qué es lo que ellas han hecho de cosas, creo que no es la palabra adecuada, pero lo voy a decir, chileras. Cosas emocionantes o cosas que a ellas les gusta y les apasiona. Cada una tiene una historia distinta y eso es lo que vamos a estar tratando de conversar un poco con ellas. ¿Qué es lo que haces tú en San Francisco? Pues ahora mismo yo estoy en la universidad estudiando Computer Science en Stanford. En el verano estaba viviendo en San Francisco, estaba trabajando con una compañía que se llama Good Eggs. Y lo que hacen es básicamente un online farmers market. So, como que creamos relaciones con granjeros y personas que tienen pequeños negocios relacionados a la comida. Y nosotros creamos una plataforma para que puedan distribuir su comida a las personas de San Francisco y el Bay Area online, y nosotros hacemos delivery. Y tú, Rebeca, no sé si nos podrías contar en dónde estás trabajando ahorita. Bueno, me llamo Rebeca García. Yo trabajo en una compañía en Nueva York que se llama Squarespace y soy una developer evangelist y en mucho de mi tiempo está en front-end web development. Me voy a hablar en Spanglish, lo siento. Half of my time is in coding and the other half of my time is in education and community development para la comunidad. Y en el pasado yo soy una developer en una organización sin profito, se llama Do Something, y también un sitio de un startup se llama Greatest. Estaba leyendo un poco de tu biografía y me pareció interesante de que tú fuiste homeschool por un tiempo, ¿sí? Y eventualmente llegaste a estar como becada en Stanford. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que te llevó a ser una persona homeschool? ¿Te gustó o no te gustó? Claro, pues lo que sucedió fue que en verano, después de mi tercer año en high school, me fui a un campamento básicamente de ingeniería de computadora, y aprendí a programar por primera vez y me encantó. Y cuando regresé a casa, como que no estaba muy emocionada por regresar a la escuela. Iba a ser senior year y como que no me sentía como que lo que iba a aprender era lo que quería aprender. Y pues lo que decidimos como que mi mamá y yo fue que yo podía seguir aprendiendo programación desde la casa. So empecé a buscar como que recursos online y como que diferentes cosas. Y no solamente estaba aprendiendo programación, estaba aprendiendo como que estaba escuchando podcasts de astronomía y leyendo libros que no iba a tener como que tiempo para leer en la escuela. Honestamente fue una gran experiencia. Fue la primera vez en mi vida que estaba aprendiendo solamente y únicamente solamente lo que quería aprender y todo lo que quería aprender. No estaba perdiendo mi tiempo como me sentía que iba a estar en la escuela, aprendiendo cosas que no quería estar aprendiendo en ese momento, ¿verdad? Y honestamente creo ahora, como se dice, en retrospect, siento que eso fue una de las grandes razones por las que terminé en Stanford, porque una vez llego a la universidad me doy cuenta que todas las personas alrededor mío están apasionadas por aprender algo y eso es lo que están estudiando en la universidad, ¿verdad? Y yo poder hacer homeschooling me dio la oportunidad de aprender exactamente lo que yo quería desde antes de estar en la universidad. Solo una pregunta acerca de lo que me acabas de contar. ¿No fue muy difícil aplicar a Stanford viniendo de un programa de homeschool? No sé cómo sería el proceso. Pues fue beneficioso que estuve en la escuela hasta grado 11, porque ya después de grado 11 como que tenía mis notas y tenía SAT, tenía como que todas
lo standard, ¿verdad? Lo que te requiere la universidad. Y entonces fue como que, ok, ya hice todo esto normal y ahora estoy haciendo estas cosas. Y la manera en que yo lo hice fue como que no, como que yo hice bien claro que no era que estaba yéndome de la escuela porque no quería trabajar, sino porque quería trabajar en cosas diferentes. So, la manera, él era la misma aplicación, no era como que mucho extra, simplemente decir, las cartas de recomendaciones fueron weird porque una de las cartas de recomendación tenía que ser de mi mamá y era como que, ella se porta bien y como que hace sus tareas en la casa y era como que medio raro. Y obviamente yo tenía mucho miedo. Yo decía como que o a la universidad le va a gustar que yo hice esto o simplemente como que no tengo chance, ¿verdad? Definitivamente como que fue un riesgo bien grande y me dio mucho miedo. Pero solicité early por si acaso, porque si no me aceptaba en ningún sitio early, pues iba a saber y iba a averiguar qué iba a hacer, ¿verdad? Pero realmente como que es como que contar una historia, ¿verdad? Y les gustó la historia, La historia de Estefanía suena como que ella estaba muy decidida desde chiquitita. ¿Cómo fue tu historia? ¿Tú siempre supiste lo que querías hacer y desde cuándo? Cuando yo estaba chiquita, me gusta computadoras, pero no sé qué yo quiero hacer con computadoras. Y cuando yo estaba chiquita, juego muchos videojuegos y I thought that I wanted to make video games cuando yo estaba chiquita. And todo el tiempo mi mamá dice, necesito, no, just like she thought I was playing video games the whole time when I was little. And it took me a while to figure out what I wanted to do. So when I went to a computer program at MIT when I was younger, por un verano, no, solamente 2 semanas. Me descubrieron que no me gusta no me gusta, ¿cómo se dice? Construir videojuegos, pero me gusta desarrollo web. Y when I found this out, this opened up a lot of doors for me to figure this out when I was younger. And I think that learning technology as a skill at a younger age is really important because of this. Sí, es muy importante para niñas y también niños porque because once you figure that out at a younger age, you're not making those decisions later on when you're like, I don't know what to study or I don't know where I should take a job or an internship. But also later on when I found out through jobs and internships what kind of web development I liked. That was really important for me as well. Mencionaste niños. Yo sé que le estás enseñando a niños ahora. ¿Por qué elegiste niños y no personas más grandes? A los dos. Soy una cofundadora de un grupo de sin profito. Se llama Coder Dojo. Y hay un capítulo, ¿cómo se dice? Chapter, es grupo, capítulo en Nueva York. Es un parte de un más grande movimiento libre de esos capítulos y de educación de STEM y talleres de web y apps y todo eso. Sí es importante por niños, pero también para mujeres y hombres. But the reason, so it's sort of twofold. In my spare time, en mi libre tiempo, I volunteer and I teach kids. Pero en mi trabajo, I teach adults. And what I like to think is que that I'm helping people to create their ideas on the web and bring them to life at my job at Squarespace. Because of that work, you received an award from Washington, D.C. that's called Champion
Champion of Change. Could you tell more about why did you receive the award, or how did you felt when you heard that you received that award? El año pasado me recibió un premio de la Casa Blanca en los Estados Unidos. My Spanish goes on and off, sorry. En los Estados Unidos. Es para mi trabajo con educación con niños y también con mujeres y the work that I did to help receive the award and the recognition really came through like the nonprofit work, and I was a consultant for the nonprofit. So the Coder Dojo movement actually started in Ireland about 3-4 years ago. There's actually now over 400 chapters in 40 countries around the globe, and all of the workshops are free that each of the chapters host, which I think is really amazing. And after I went to that summer program at MIT, the reason I started the New York chapter was because I wanted to give that same experience back. The program that I went to at MIT isn't free. I slept on my sister's couch for the whole summer, and I babysat her kids for for the whole summer, because the program itself is currently $1,000 a week, not including meals or accommodations. So it's very expensive. So to start something like Coder Dojo that was accessible to everybody, I thought was really important. Great. Creo que tú también estás involucrada en una parte en Stanford de un grupo de mujeres en tecnología. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de qué hacen o cuál es tu rol en esa organización? Sí, pues honestamente en Stanford y en general hay muchas oportunidades para hacer voluntariado específicamente de enseñar coding a niños pequeños. La organización con la que yo trabajo es con SWE, la Sociedad de Women Engineers, y mi posición es Co-Director of Outreach. Lo que nosotros hacemos es, tenemos programas los sábados, como yo diría que tenemos entre 8 y 10 programas al año de un sábado, todo el día para niñas de escuela elemental, intermedia y superior, y en donde hacemos workshops, hacemos keynote speakers, tratamos de siempre hacer como que hands-on workshops enseñados por nosotras mismas, las ingenieras de Stanford, y hacemos eso varias veces al mes con diferentes edades, y siempre estamos tratando de enseñarles cosas nuevas. Es más ingeniería en general, como que tratamos de cubrir diferentes áreas de ingeniería. Algo que estamos empezando este año es un programa de mentoría one-on-one con una escuela que está cerca, con un grupo de niñas becadas en una escuela cerca de Stanford. Y ahí estamos tratando de trabajar con ellas durante 8 semanas con un proyecto específico a sus intereses. Con una mentora que trabaja en eso en la universidad, para que puedan hacer un proyecto. Estas niñas son de 8º grado, para que puedan hacer un proyecto más grande y tener exposición a lo que es el trabajo en ingeniería. Y también como que eso es acerca de la organización. Hay otra organización con la que yo soy simplemente una voluntaria que se llama Girls Teach Girls to Code, y eso es un día enseñar web development a niñas de high school. Hay otro programa que se llama Magic Mentoring, que es parecido a lo que estamos empezando en la universidad, pero es un año con una niña de intermedia. Honestamente, a mí una de las cosas que yo siento que es más importante al aprender a programar, una de las cosas que yo siento que es más importante que yo siento que tengo que hacer es seguir enseñándole a otras mujeres a programar. Ya sea porque son como que un año menor que yo y las puedo ayudar en las clases que están cogiendo, o porque tengan 8 o 9 años y estén empezando y quieran aprender algo. ¿Verdad?
como tú estabas diciendo, como que yo siento que eso es lo más importante que podemos hacer ahora. Great. Otra pregunta para ti. ¿Cuál es el proyecto más emocionante, el mejor proyecto, el que a ti te apasiona? Algo que tú hayas hecho que digas. Ahora mismo, es un proyecto, pero no es un proyecto técnico. Ahora mismo estamos trabajando en crear una conferencia de Latino Coders en la universidad y estamos tratando es para el año que viene, estamos tratando de traer Latino Coders de los Estados Unidos todos juntos en una conferencia. Dirigido principalmente a estudiantes de universidad. Y ese es el proyecto que más emocionada me tiene. Como que ahora mismo en lo que estoy trabajando. En términos de proyectos como que de tecnología, honestamente el internship que tuve este verano en San Francisco de Curex, que estaba diciendo ahorita, fue realmente uno de los proyectos donde la combinación de que el trabajo era divertido y la gente era bien buena gente y el impacto que estábamos teniendo era bastante grande, pero el equipo era suficientemente pequeño para sentir que mi trabajo tenía una gran contribución. Realmente ese ha sido mi proyecto favorito hasta ahora. So for the English speakers in the room, the question was, what was a project that has been really meaningful or like very like emotional? And so far at Coder Dojo, which we've been running for about 2-3 years now, one of my favorite stories to tell is that we have hay una niña pequeña, se llama Little Rebecca. She'll probably be taller than me, but we call her Little Rebecca. And ella tiene 9 años. And she had never heard of computer science before, and she wasn't really that interested. And her parents had brought her. And after the first session, the first workshop that she had with us, she got really interested. And the next month she came back, and the month after, and her parents, thanked us and said, oh, thank you for, hosting this. It really means a lot. And, actually she has, for her to really pay attention, it's really hard. She has like ADD, so for her to like ADHD, so for her to pay attention, es muy difícil. And eventually they stopped showing up to the workshops, and we emailed with the parents and we said, oh, we haven't seen you in a while, we hope everything's going okay. And they would send us back different excuses, but we actually loved hearing the different excuses why they wouldn't come. My favorite one was oh, we're so sorry, we can't come. Rebecca's entering her first robot in a science fair, right? Or, oh, we're so sorry, we're gone this summer, and Rebecca's going to space camp. And so we loved hearing the excuses of why she couldn't come to our workshops, because she had, in our minds, graduated from our workshops. And that was our level of success, that maybe she didn't want to become a programmer, but it inspired her to try other things in technology. So to me, she will always be my favorite. She comes back every once in a while and tells us about her new adventures. And she's 9, and she's made an Android app. She's amazing. So Great. Aunque estamos preguntándole nada más a ellas dos, yo le quiero preguntar ahorita a Mónica, porque ella también ha estado enseñando a niños este año. Entonces, ¿cómo ha sentido la experiencia distinta a estar con estudiantes de la universidad cuando es auxiliar? Sí, eso es auxiliar, ¿verdad? A enseñarle a niños a programar, porque has estado involucrada bastante en los colegios. Yo estudié aquí en la universidad y ahorita estoy trabajando aquí en la universidad, y uno de los proyectos que estamos realizando es ir a enseñarles distintas cosas, llevarles un poquito de la tecnología a niños. Incluso hemos trabajado con niños de sexto primaria, ¿verdad? Que están bastante pequeños. Y lo que me gusta bastante de enseñarles a niños pequeños es que ellos se emocionan un montón y ellos son bastante creativos. Ellos quieren saber más. A veces uno ya ahorita grande es como, bueno, ay, qué bueno, lo hice y
no sabía que podía, pero lo hice y no se ve esa emoción como la de un niño cuando logra algo, que encendió un LED y está súper emocionado y ahora quiere encender dos y después le quiere poner un buzzer y después quiere, y entonces quiere hacer muchas cosas, y toda esa creatividad y todo ese entusiasmo en los niños, pues es lo que por lo menos a mí me motiva un montón ir y decir, logré transmitir algo y ellos están felices y me gusta ver eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me gusta, en eso estoy trabajando y por eso me salió la curiosidad de preguntarle a Rebeca por qué lo hacía ella, ¿verdad? Porque a mí me llama mucho la atención y me gustó un montón. Entonces ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es su motivación para hacer lo que están haciendo en este momento? ¿Por qué lo están haciendo? Basado en mi experiencia estudiando mi cuarto año por mi cuenta, a mí realmente me dio mucha curiosidad la educación. Y yo siempre había tomado la educación, como que yo siempre había dicho, a mí me gusta la educación, porque en la escuela no era, como que yo era una nerd, siempre he sido una nerd, como que me gustaba la escuela, la mayoría del tiempo. Pero esta es la primera vez que me vi pensando en educación en una manera diferente, no como me está pasando a mí, sino algo que todos podemos influenciar, o todos tenemos control sobre nuestra propia educación, y realmente me dio como que me sentí motivada a tratar de averiguar, de trabajar en maneras de cómo llevar ese sentido de autonomía y de empoderamiento sobre la educación a más personas. Honestamente, yo creo que la manera en que funciona el preescolar, el colegio, la universidad, es un sistema, ¿verdad? Y ahora con la tecnología, ese sistema se puede hacer mucho más personalizado en todos los niveles. Entonces yo pienso, desde que hice eso y me puse esa pregunta, yo dije, honestamente, yo lo que quiero hacer es usar la tecnología que estoy aprendiendo, que me apasiona y me divierte usar tecnología para resolver problemas en educación y ayudar a que los estudiantes tengan su propia autonomía, y que cada persona como que no tan solo encuentre, pero tenga la capacidad, tenga los recursos que necesita para aprender lo que quieren aprender, y que cada vez, yo siento que si tú no quieres aprender algo, no lo vas a aprender, no importa cuánto lo estudies. Como que no importa cuánto trabajo hagas, si no lo quieres aprender, si no sabes por qué lo estás aprendiendo, es una pérdida de tiempo. Y yo siento que la tecnología nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que estamos aprendiendo, cuándo lo estamos aprendiendo, por qué lo estamos aprendiendo, y ayudarnos a aprender esas cosas. ¿Verdad? So, el trabajo que yo hago enseñando a otras personas y el trabajo que estoy haciendo en la universidad programando, como que todo está conectado a esta idea que yo tengo de trabajar para la educación en el futuro. So I guess I'm really passionate in a similar way about education and self-learning, and for me, technology is exciting because it gives you the opportunity to build things without anybody's permission, in a sense, right? There's so many open source web technologies. There's so many ways to access and create and build, and I think that's really exciting. And once that sort of like that light bulb went off in my head, when I realized that I was really interested in technology because of this, I think that it motivates me every day to want to share that with other people. That it doesn't, no se importa su edad, los problemas socioeconómicos. It doesn't matter like your background, like where you're from. It's a lot of level playing field for so many people, because now education is so accessible, and that you're able to connect with so many different people. Like my previous jobs, I say this to some people and it surprises them, is I really believe in like the power of Twitter. As silly as it seems, I find out about opportunities about conferences like this through Twitter. I've found out about my last 3 positions through Twitter, through recommendations through Twitter. And so that really motivates me to keep, just staying connected with everybody and using technology for good.
and that a lot of people don't see that. Some people think that sometimes it's just technology and social media are just kind of like these distractions versus changing that perception, and instead of being consumers of technologies, being creators in technology. So for me, that's my main motivation of like why I enjoy sharing and teaching and connecting with people. So. I wanted to ask you another thing. I read that you were studying in Boston and suddenly you decided to go like to New York, and I don't know if you finished studying, but why did you like decided this is not for me and I'm gonna go do it besides just studying things? Cuando yo estaba en escuela me estudié negocios, pero I realized that I had already been doing technology on the side. I had already been teaching myself web development, and I had been teaching myself skills on the side, and I had done internships and contract work and consulting on the side. And I took a really big leap, and I decided to put school on hold for 2 years. So I did 2 years of undergrad, and then I decided, well, what's the worst case scenario if I go apply for jobs? Mi mamá es mexicana y un poco loca porque ella es también japonés. So I was very surprised that my mother was like, okay, as long as you have a job and you can support yourself, maybe this might be a good thing for you, because it allowed me to get more experience. So for the last 3-4 years, instead of school, I was working and sort of studying on my own, and with the intention of going back to school. At some point in the future, I do want to return to school to finish up and maybe also get a master's. But for me, it felt like a good fit at the time. It's not a good fit for everybody, but there were also not as many amazing classes at the university I was at or during the time when I was studying. I was talking to Estefania the other day, and I was amazed at like entrepreneurship classes, the amazing like hardware classes that you guys have here, classes that are a lot more relevant than the classes that I was looking at. They were like teaching Dreamweaver when I was like, I learned Dreamweaver when I was like 12. That's irrelevant now. So for me, it was a good move to gain experience, and I think though, for people that are in school and you're planning to finish school, definitely make sure that you don't forget to share your side projects and things that you are passionate about, so that when you do graduate, that you have that extra, that you have that something extra on your resume that really shows your passion. And for me, being able to show that made up for my lack of a degree, because I had that experience. But that's something I think a lot of people have questions about once they graduate school is, I'm looking for jobs, I'm looking for internships, there's so many other graduates now, how do I differentiate myself? Leí un poquito acerca de tu biografía también, y tú has tenido un par de internships en Microsoft y en Facebook. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cómo te fue en eso? Pues mañana no, el jueves, voy a dar una charla explicando como más detalles de mis internships. Pero haciendo cuento largo corto, mi internship en Microsoft fue en Microsoft en la oficina en Puerto Rico, y no era el primer año que había un internship program, y definitivamente no era después de mi año senior, y habían como que interns de tercer y cuarto año de la universidad. Y yo no sabía que había un internship program. Yo estaba en Puerto Rico y estaba diciendo, tengo el verano más largo de mi vida, porque en Stanford las clases empiezan como en septiembre 20 y pico, y no sé qué voy a hacer. Y pues, cuento largo corto, terminé conociendo a alguien que trabaja en Microsoft, y yo fui y yo dije, puedo trabajar aquí en verano de gratis, como que puedo estar aquí en verano haciendo algo. Y ellos estaban como que ¿quién tú eres? Y después terminaron diciendo como que está bien, como que no tenemos nada que perder dejándote estar aquí, y honestamente fue una tremenda experiencia, como que ver, básicamente mi manager nos dio, el equipo de 3 nos dio un cliente, un proyecto, y se fue para Australia,
Nosotros tener que interactuar con el cliente y aprender las nuevas tecnologías y crear un producto y aprendimos muchas cosas y honestamente fue fenomenal. Fue como que súper relax, pero a la misma vez fue una gran experiencia. Después de mi primer año fui a Facebook y fue una experiencia totalmente diferente. Como que en Facebook fue como que yo me sentía con mucha presión de ir a Facebook porque es Facebook, ¿verdad? Y como que nadie le dice que no a Facebook. Pero honestamente, como que yo no uso tanto Facebook y no estaba como que apasionada por el producto. Y fue como que una experiencia completamente diferente viviendo en un mundo de embuste. Era como que comida gratis y voces y juego en todas partes. Y era como un mundo de fantasía. Como parecía, nosotros le decimos Disney en Silicon Valley. Y fue definitivamente un cambio de perspectiva. Como que te hacen el laundry. Y yo como que, yo llevo haciendo mi laundry toda mi vida y estaba jangueando con gente que nunca ha hecho su laundry. Es como que, es un mundo realmente diferente y yo aprendí que el tipo de problemas que yo quería resolver no eran los problemas que estaban en esa compañía. Y aprendí mucho y aprendí que no me gustaba. Y después, en este verano pasado, pues, finalmente trabajé en una compañía pequeña que tenía una misión que yo me sentía apasionada con la misión y fue una excelente experiencia. ¿Qué sería un consejo que le darían a alguien que está ya sea empezando en la tecnología o estudiando todavía? Pues lo que yo siempre digo, para la gente que está empezando, es que lo que yo sentí cuando estaba empezando fue, básicamente yo estuve un año estando expuesta a tecnología sin saber nada, como que sin saber programar, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y sintiéndome súper frustrada de que era, literalmente un lenguaje completamente diferente que yo no entendía para nada. Y entonces, después en la primera clase fue como que el primer día no saber nada y después el día número 10 tener tanto más contexto y tanta más información, ¿verdad? Yo siento que al principio de no saber nada, a las primeras 2 semanas programando, es como que se aprende tanto y tanto y después es una curva normal de aprendizaje. Y cada vez que yo empiezo como que una tecnología nueva me pasa lo mismo. Como que no es una curva al principio, es simplemente como que nada a saber algo y saber algo te da tanto empowerment para seguir aprendiendo otras cosas. No sé si eso contesta la pregunta, pero como que saber que el sentimiento, el sentimiento de que tú eres la persona que menos sabe en cualquier sitio que estés con otros programadores es bien real, porque todo el mundo sabe cosas diferentes. Y un día de diferencia, por ejemplo, si yo digo, quiero aprender a usar Twilio, el API, un día que yo estudie Twilio, sé mucho más de Twilio que una persona que nunca lo ha estudiado, ¿verdad? Y hay tantas cosas que cada persona estudia como que cosas diferentes. Nunca va a haber un cuarto de programadores que todos sepan lo mismo. Como que eso no es posible, porque cada persona averigua lo mismo y la información está tan accesible. Yo diría que siempre, al principio siempre es bien overwhelming no saber que sí tú sabes mucho y sí vas a aprender mucho, pero todo el mundo parece que sabe más, pero todo el mundo se siente igual. Don't be afraid if you change your mind, because that was one of the things for me that was the most scary, was that I thought that, all right, I'm going to go pick a major, I'm going to go pick a career, I'm going to go pick a job, and that's going to be like my job for the rest of my life, or that's going to be the company that I work for the rest of my life because I really believe in their mission, or, I really believe in the company. It's okay to figure out that you like something better, or that maybe you might be suited for something else, and that that your skills are always changing and growing and learning. And I started out
I started out in front end development. I went into back end development. I've done servers, and I enjoy all of it. But I found what I enjoy the most is front end development right now. And that doesn't mean that I have to put away all of my side hobbies or stop liking servers or other things. But knowing what my specialty is allows me to find companies that might be a better fit to me. But early on, it's really good to experiment and to try to intern and to do different projects and to do different different like contract jobs, like small jobs, so that you can figure that out for yourself. So don't be afraid to try different things, to share your work. I know it can be really scary to put some of your projects online now that like you can see everybody's code through like GitHub, right? And there's always somebody who will be a better or a worse coder than you. And that for me, that sort of scared me for a while to get my projects out there. So don't be afraid to try new languages, to try new programming languages, to try to do a lot of side projects. And don't be afraid to share your work. You both mentioned something interesting, that was you shared your code in GitHub. Do you think that's really relevant for computer science students? And why do you think? What can you tell them? Like, why is it important to share their side projects? Yes, it is very, very relevant. I feel like like Rebecca said, it's like really scary. Like, there's not a single like piece of code that I've written that like 3 weeks later I'm not like totally ashamed of, right? Because if you're not like getting better, if you're not getting better, you're doing it wrong. But just like half of it is like being confident enough to be like, yeah, I code for fun. Like, I go to hackathons. Like, I have side projects. That's like half of it. Like having hello? Okay. Having a GitHub account is like it's something to differentiate you, right? Like the fact that it's scary, it's like, it means that not everyone does it, right? And like if you have side projects, it's saying, even if it's like wrong, it's saying like, I tried to learn this thing. I'm curious about this other thing. Like, I am self-motivated. I like try. I like if you put it out there, you're like opening up to someone being like, oh, hey, you know this. Do you want to work on a project with this on this with me? Or like, oh, hey, you've tried this before. Like, I hear someone needs like a Node developer, right? Like, or like anything. Like, you're just like, it's like basically the equivalent of like a portfolio for an artist, right? Like, if you don't see like an artist maturing, it's like the same thing. Like, if you don't see like a programmer maturing, right? And like, the more you code, the better you're gonna get. It's like the 10,000 hours thing, right? Like, code for 10,000 hours before you're like actually good. And like, I don't even think that's true, because like, if you code for 10,000 hours, you're like, I don't know, there's new stuff coming up. But it's just kind of like exposure. And like, every time I talk to recruiters, that's like the first thing they ask me, like, oh, do you have a GitHub account? Can I see it? And it's like, yeah, go ahead. And so it's like, it's really good to have. I agree. And another thing to add is, if you do ever have employers, because they do ask for GitHub or sometimes code samples, I've had it before where I've worked on not open source, like closed source or proprietary software and code, and it's okay to mention that. You can still say that you did projects and work like that, and that you can't share the code because you're not allowed to. That was one thing when I've talked to some young women about projects that they've done, and they've said, oh, I've worked on this or that, but I can't share the code, so I didn't put it on my resume. And I'm like, no, you should still put it on your resume. It's still work that you did, even if you can't share the code, because that has happened to me in the past where I can't share the code that I worked on for like a client. But yeah, I definitely agree that it's really important, and a lot of employers ask for GitHub now, or at least samples of your created work. So
if you need a place to host them, I definitely recommend Squarespace. And the code for a free year is FIT 2014. So if you want to try it. Just, I think there's some people that don't know what Squarespace is, so if you could like tell them a little bit more. Sí, Squarespace es una plataforma para construir sitios. Sí, no necesito saber código, pero si tú sabes código, tengo una developer plataforma para más code, para más código. Como si pudieran construir una aplicación para cualquier cosa para ayudar al mundo, ¿cuál sería el proyecto más visionario que tendrían? Definitivamente sería en educación. Pero un proyecto que me viene a la mente, no sé si es el más visionario del mundo, pero estoy tratando, empecé a desarrollar una plataforma para voluntariado remoto en Puerto Rico, porque creo que los últimos números son 4 millones de puertorriqueños fuera de Puerto Rico y 3.5 millones en la isla. Es una plataforma para conectar organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico con voluntariado y personas como que puedan dar consultoría profesional o programación, trabajos de programación, mentoría, diferentes tipos de voluntariado remoto en organizaciones en Puerto Rico. Eso es lo que estoy empezando ahora, pero definitivamente en educación es lo más que me interesa. So to rephrase the question, correct me if I'm wrong. What is like my vision for an app to help change the world? Okay. I think that there are a lot of really great apps out there already, but what I guess I would really like to help to like connect people with, I think that the Coder Dojo movement is already very strong in different countries and very similar to your app, sort of, but not just specific to one country, but connecting different people through Coder Dojo that want to volunteer and teach children, but also remote. So like through video chat and and to be able to help them with code. This is something that we had talked about where like Google Hangouts sort of work, but not quite. And like being able to pair program and things like that through an app like that would be really great. There's a couple of apps that kind of do mentorship and things like that, but they call it mentorship, but it's paid. There's one called like Air Pair or something, and for like different sort of like consultations. But it would be great to see something free like that. So. Sí, yo tengo dos dudas. La primera es, en el caso de la enseñanza a los niños, digamos, ¿qué tipo de proyectos les plantean a los niños para codificar? Porque el código como tal puede ser un poco abstracto, puro texto, pero ¿cómo hacen ustedes para desarrollar proyectos que motiven a los niños? ¿Qué tipo de proyectos les gustan a los niños? Hay diferentes cosas que nosotros hacemos. Cuando yo tengo mucho tiempo con niñas, lo más visual, interactivo y divertido que yo he encontrado es web development, usando simplemente front-end applications en JavaScript, enseñarles a poner un video de YouTube, a hacer una pequeña calculadora, como que pequeñas aplicaciones en very front-end. Hay para más corto tiempo, como que yo he escuchado de sorting algorithms con como que diciendo, pónganse en una fila, sigan estas reglas para acomodarse en orden de cumpleaños. Y después es como que, están practicando quicksort o algún otro algoritmo, y al final es como que, esto es un algoritmo que se usa para las computadoras, whatever, y ahí es una explicación, ¿verdad? Y hay otras cosas como que creando en la parte de ideación de productos. Escuché otro workshop, no lo he hecho todavía, pero es dividir el grupo en cuatro partes. Cada uno es Google, Facebook, Apple y whatever, otra compañía. Y es como que este es el problema, qué producto generaría, y no crear el producto, pero simplemente pensar en la idea de un producto de tecnología.
So, I mean, esas son varias cosas. Otras son circuitos, como que prender un LED. So, sí, esas son unas cuantas ideas que me vienen a la mente. Para los niños más jóvenes hay diferentes apps muy sencillos para introducir los temas de ciencias, de computer science y todo eso. Pero en Coder Dojo es diferente como una clase normal. No hay una maestra y 30 estudiantes. Hay chiquitos grupos de 5 y hay un mentor para los 5 niños, y los proyectos son en grupos o en pairs, ¿cómo se dice? En parejas. Y también, ¿cómo se dice? So the way that we teach kids in Coder Dojo is a bit different because it's more group learning and it's project based. So it's not like a standard classroom where there's grades, and there's a lot less pressure. And that we find that the kids are really excited to be there. Our workshops are actually 4 hours long, and we have like a break in between. But I've never seen kids so happy to be inside and to be learning. And we also have them share their projects at the end of the day. And so there are some kids that maybe it doesn't click with them right away, and that's okay. Maybe it means though that they saved themselves from spending money on college for engineering, right? Maybe they find out that they want to be an artist and that technology is just a good skill for them to have. So we've had kids 9 years old, 10 years old come and mentor other kids as well. We've had then also high school kids who come and return, and they teach the other kids as well. And it's just sort of getting them started and having that spark, that inspiration, so that they're interested, and then they keep self-learning and teaching. Bueno, además de saber programar, de usar un lenguaje, ¿qué otras habilidades creen ustedes que les da a los niños o desarrollan los niños con la programación? Yo siento que lo más grande es la idea de que pueden crear partes del mundo, right? Yo siento el año pasado fue la primera vez que yo cogí una clase en donde estaba haciendo algo físico. Era una clase de un woodshop, como que un laboratorio, estaba como que, y el sentimiento de ver objetos y decir, yo puedo hacer algo parecido, yo tengo una idea de que eso es algo que yo puedo hacer. Simplemente, o ver tecnología y decir como que yo sé que eso lo hizo alguien y esa persona puedo ser yo. Yo siento que eso es lo más grande. Aunque no les guste la programación y se vayan a estudiar cualquier otra cosa, es vivir con esa mentalidad de no solamente puedo crear tecnología, pero puedo crear programas, puedo crear compañías, puedo crear productos, puedo crear sistemas, cualquier cosa, pero simplemente yo siento que en la escuela no, por alguna razón, eso no está tan presente, como que no, yo no siento que es tan normal como debería ser nosotros todos sentir que el mundo lo estamos creando con las cosas que hacemos. Y siento que programar es una manera bien directa para entender eso. Two really important things that I think that are super important for youth to learn, especially if they're going to have careers in technology, are school is usually seen as a solo sport, right? Usually you're graded on your grades. You might have group projects, but you're still getting a single grade at the end of the day. And it's a very isolating kind of feeling, versus in the real life, in real world, when you have a job, you're forced to work on teams, right? You're forced to kind of have that experience of working with other people. And that's one of the important things that we kind of help teach at a younger age. And another thing, so learning to work with other people and learning to work on teams, because especially like when we're interviewing people at companies and they seem to be really great programmers. If they can't work on a team together, they can't take advice from other people or give constructive feedback, then it might not work out. They might not be a productive member of the team. Another
another important thing is that, I think I forgot. The other second skill that I think is really important for kids is that they also learn to learning how to search your problems, because a lot of times there isn't always a textbook answer to your problem. So learning how to Google and how to work through your problems, or how to talk them out with somebody, and learning to ask for help. When sometimes the kids ask us questions and we don't know the answers to them, we tell them, you can look that up on Google, you can search for that. And I think a lot of people, it gets lost in education sometimes, that you don't always have the answers to all the problems. So, how would you relate women to technology in the last decades? Some difficulties that you would like to mention. Like being a woman in tech right now, it's very scary and empowering. I feel like we're in a key point where it's very evident that the success of technology depends on, in a grand way, in the diversity that we can bring. The Silicon Valley classic problems have been solved. There's a bunch of problems that people who have been programmers their whole life, who have lived in the Bay Area their whole life, who are mostly men, don't get exposure to. There's like a realization that this is happening, but still the culture in tech companies, and I mentioned the Silicon Valley because that's like where like I have exposure to, but the environment is aware but not ready for like inclusion, right? So as a woman, like one of the things that's like part of the process that like won't be when there's like 50-50 like gender diversity, gender equality in tech, is looking for a company that's ready to have a woman in their team, right? It doesn't mean that there have to be women in the team. It doesn't mean that they have to have like grand events and scholarships promoting women, right? It just means that like you interact with people and they're like, I mean, it's really hard to explain. It's like really hard to explain, but like basically like you have to work people that are not going to be assholes, because being a woman, if like working with assholes is going to detriment your career. Like honestly, like the way it is right now. So you have to like find who you're going to work with that like, and this is like true for everyone, but mostly for women right now. People who are going to like boost you, like set you up for success, right? Like you have to set yourself up for success by surrounding yourself with people that like believe in you, that you're not going to have to prove yourself all the time with, that like people who hire you because they think you're like awesome, right? Not because you're a girl, right? And like there's like a lot of different things going on, different companies, and like even within companies, like different teams are different, but just like being aware that like if you're in a team that like you're like en contra la marea, right? Like your job right now is to like care for yourself and care for your own success, right? And then like pull other women too, right? Like get like be like an advocate for like other women, right? So yeah. So one of the things that I've seen a lot is from women graduating, or women or still figuring out their careers, or whether they're in school. And it happened to me too. And it wasn't until I read it in Sheryl Sandberg's book, Lean In, is that women tend to define themselves and their abilities based on previous experience. So if you're looking at a job, you might say, oh, I don't know that programming language, or I'm not sure about that. Versus they found, that more often men, sorry to the men in the room, but they found that more often men were more likely to be like, oh,
I can learn that, or that doesn't seem so hard. Maybe I'll go apply for that. And so they had a lot more confidence. And once you get over that barrier of thinking, oh, well, I'm not experienced enough, or, I don't really know this perfectly, and base your worth, your value on what you're able to learn, it opens so many more doors for you. And it wasn't until I had, when I did a contract job at a company in Boston, it was the first time that I saw Ruby on Rails, and I had done front-end development for them. And the manager that I had, he took the time to explain Ruby on Rails to me and made me feel a lot more confident. And that clicked in my mind where I was like, oh, so I can apply for jobs and just be honest in my interview and say, I have seen this language, or I have played with this language, tried it out, but I'm not 100% proficient in it, but I'm willing to learn it. And that means so much more to employers and for internships than just completely not even applying to it and, thinking that you're not good enough for it. And there's actually a term for this that I heard at women in technology conferences, especially, called imposter syndrome, is that, you feel that, you aren't what you label yourself as. You're like, oh, I'm an engineer or I'm a developer, but because I don't know this programming language well enough, or I don't know this or that, then, I'm not really that good of a programmer. I'm not really that good at this or that. And I felt that for a while, and I think a lot of women do, and it's also very hard, as Stefania was mentioning, if the environment is not very welcoming. Most women that I've talked to and have experienced some sort of somebody comes up to you and they automatically assume that you're not a technical person. They say, oh, are you a designer? Not that there's anything wrong with being a designer, but at a technical event, they assume that you're not technical. And that can be really disheartening, because it makes you think, oh, nobody believes in my skills. Nobody thinks, or that I need to look a certain way, or that I shouldn't look a certain way to be technical. And I think another thing is that people often see the problem in technology as a numbers game. The numbers help, seeing that, oh, we have more women in technology, or that we need XYZ number of women by this or that. I think that's one measurement, but a real measurement of if a company is doing well in including women is the environment, because you can have as many women as you want in a technology company, but if the environment isn't good and it isn't very welcoming, then they're not fixing the problem. They're just changing their numbers, but it doesn't mean that you're fixing the problem. So on that note, definitely look for companies that, yes, they do have, it's nice to have companies that have initiatives, but when you go in for an interview, how do they treat you? Because if they're not treating you and not being respectful of your skills, then maybe that isn't the company for you. Otra cosa que quiero añadir es este es un problema más para latinos que para mujeres, pero el complejo de la humildad, como que a nosotros como que nos dicen, yo no sé ustedes, pero a mí como que me criaron como que tienes que ser humilde. Como que sí, como que no te la eches para nada, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre ser humilde y no solo saber, pero demostrar que tú sabes lo que estás haciendo. Y honestamente como que no, como que una línea, pero como que en el trabajo como que ser humilde no te lleva a ningún sitio. Como que tú tienes que lo que tú haces, coger crédito por lo que tú haces y demostrar lo que tú sabes y estar confident de lo que tú sabes, ¿verdad? Y eso como que a mí me tomó mucho tenerlo en cuenta. Y gracias.